¿Sabías que la idea de Uber surgió porque no podían encontrar un taxi en París? Hoy esa simple frustración se ha convertido en una compañía valorada en miles de millones de dólares, cambiando el transporte en todo el mundo. Te lo cuento en 10 minutos. Todo comenzó en 2008 cuando Garrett Camp y Travis Kalanick estaban en París después de una conferencia tecnológica. Después de no poder conseguir un taxi, Camp se preguntó, ¿por qué no hay una manera de pedir un auto con solo presionar un botón? En 2009 lanzaron Uber Cab en San Francisco, pero aquí surgió el primer gran problema. Nadie confiaba en una app para pedir un auto. Además, los autos disponibles eran caros, lo que limitaba el alcance. Así que, ¿cómo lo resolvieron? Se enfocaron en autos de lujo para ejecutivos, apuntando a un nicho específico que sí podía pagar el servicio. Pero al resolver esto, surgió un nuevo problema. Las autoridades y los taxistas tradicionales se dieron cuenta. Los servicios de taxis vieron a Uber como una amenaza, y los reguladores en San Francisco comenzaron a investigar. La compañía recibió múltiples demandas y advertencias de que no podían operar como si fueran un servicio de taxi. Fue entonces que cambiaron el nombre de UberCab a Uber, para evitar las regulaciones específicas de los taxis. Con esto lograron seguir operando, pero a medida que crecían, enfrentaron resistencia en otras ciudades. Al expandirse, Uber llegó a Nueva York, Londres y otras grandes ciudades. Pero aquí surgió un nuevo problema: la competencia feroz con los taxistas tradicionales. En Londres, por ejemplo, los conductores comenzaron a protestar masivamente. Las ciudades cuestionaban si Uber cumplía con las reglas de transporte público. Uber decidió luchar ciudad por ciudad, contratando equipos legales para pelear contra las regulaciones. Pero cada vez que ganaban en un lugar, surgía otro desafío legal en otra ciudad. A pesar de esto, Uber siguió adelante. Pero aquí es cuando se enfrentaron a un nuevo problema mucho más complejo: cómo escalar el negocio sin perder calidad. Uber tenía cada vez más demanda, pero no podían encontrar suficientes conductores de autos de lujo. Esto limitaba su crecimiento. Si querían expandirse realmente, necesitaban una solución radical. En 2012 lanzaron UberX, que permitía que cualquier persona con un auto adecuado pudiera convertirse en conductor. Esto resolvió el problema de los autos de lujo, pero creó uno nuevo. La calidad del servicio se volvió inconsistente. Los usuarios ya no sabían si recibían un auto de lujo o un auto común. A medida que Uber crecía, también lo hacían los problemas. En 2012, cuando Lyft lanzó su servicio, se convirtió en una competencia directa para Uber, ya que ambas plataformas ofrecían servicios similares. Aunque se debate si Lyft copió a Uber o viceversa, lo cierto es que la rivalidad entre ambas era feroz. Travis, el CEO de Uber, era conocido por buscar la dominación absoluta en cualquier competencia, y no dudaba en usar tácticas agresivas para asegurarse de que Uber superara a Lyft. Lyft utilizaba grandes bigotes rosados en sus autos como una forma divertida de hacer su marca más reconocible y memorable. En respuesta, Uber lanzó una campaña publicitaria con el lema "Afeita el bigote", instando a los usuarios a dejar Lyft y pasarse a Uber. Pero Uber no se detuvo ahí. Desarrollaron un software llamado Infierno, que les permitía rastrear a los conductores de Lyft. Esto les ayudaba a identificar qué conductores trabajaban para ambas plataformas, y Uber les ofrecía bonificaciones y viajes adicionales para que prefirieran trabajar exclusivamente para ellos. Cuando estos conductores dejaban de usar Lyft, las bonificaciones se detenían por completo. En otro intento por sabotear a Lyft, los empleados de Uber a veces pedían viajes en la app de Lyft, solo para cancelarlos en el último momento, afectando la eficiencia de sus operaciones. Finalmente, Travis utilizaba su carisma para convencer a los inversores de que Uber era la mejor opción. Interfería en las reuniones de inversores de Lyft, llamando inmediatamente después para persuadir a los mismos inversores de que apostaran por Uber, lo que dejaba a Lyft sin financiación. Uber comenzó a expandirse rápidamente a otras ciudades, utilizando una estrategia muy astuta: promociones generosas y bonificaciones por referidos, lo que hizo que la aplicación ganara popularidad rápidamente. Para cuando las autoridades locales comenzaron a cuestionar si Uber estaba operando legalmente, ya tenían una base de usuarios leales. Cuando las autoridades locales amenazaban con cerrar Uber, la compañía enviaba alertas dentro de la app, donde los usuarios podían firmar peticiones o enviar correos pre-redactados a sus representantes locales, inundando sus bandejas de entrada con apoyo para Travis. Creía que el sistema de taxis estaba lleno de corrupción. Según él, los taxistas pagaban a los políticos para proteger su monopolio, y si Uber pedía permiso,
nunca les dejarían operar. Por eso decidió ignorar las reglas y seguir adelante. Pero en 2012, cuando lanzaron UberX, que permitía a casi cualquiera conducir para Uber, las batallas legales se intensificaron. Las autoridades locales comenzaron a amenazar a los conductores de Uber con multas y la incautación de sus autos si los atrapaban trabajando para la compañía. Su idea era asustar a los conductores y evitar que usaran la app. Pero Travis, como siempre, ya iba varios pasos adelante. Uber creó una herramienta llamada Greyboard. Este software detectaba cuando las autoridades locales descargaban la app para intentar atrapar a los conductores. Greyboard baneaba a estos usuarios. Cuando abrían la app, parecía que no había autos disponibles, aunque en realidad había muchos conductores cerca. Uber usaba datos de ubicación, como cuando alguien intentaba usar la app desde una comisaría o una oficina gubernamental, y también revisaba información personal y redes sociales para identificar si alguien estaba asociado con las autoridades. Exagentes de la CIA, la Agencia de Seguridad Nacional y el FBI ayudaron a desarrollar este software, lo que convirtió a Uber en una especie de equipo de espionaje corporativo. Gracias a Greyboard, las autoridades que intentaban atrapar a conductores de Uber se quedaban viendo mapas falsos, donde no aparecía ningún auto. Pensaban que los conductores estaban obedeciendo las advertencias, cuando en realidad solo estaban viendo una versión manipulada de la app. Uber mantuvo en secreto esta operación durante años, hasta que en 2017 se descubrió en una investigación. Para entonces Uber ya era demasiado grande y popular en la mayoría de las ciudades, y era difícil de cerrar. A pesar de las tácticas controversiales, Uber ya había invertido grandes sumas en lobbying para legalizar sus servicios y modificar leyes que les beneficiaran. Para Uber, este programa fue clave para expandirse rápidamente, ya que les permitió evitar multas, sanciones e incluso prohibición. Sin embargo, cuando se descubrió en 2017 fue un golpe fuerte a la imagen de la empresa. Greyboard plantea una pregunta interesante para cualquier emprendedor. ¿Hasta dónde estás dispuesto a llegar para hacer crecer tu negocio? En lo personal, pienso que fue una táctica astuta para sobrevivir en un entorno hostil y corrupto, mientras que otros lo verán como un abuso de poder. Uber pudo haber usado Greyboard para combatir regulaciones que se sentían injustas, pero a largo plazo el costo de estas tácticas fue alto. ¿Crees que a veces es necesario saltarse las reglas para triunfar? ¿O que siempre hay que jugar limpio sin importar las circunstancias? Uber se vio obligada a detener el uso de Greyboard y enfrentar las consecuencias legales, aunque el escándalo afectó gravemente su reputación en el mercado. Hoy, Uber sigue enfrentando desafíos, pero ha logrado diversificar sus servicios con Uber Eats y Uber Freight. También está invirtiendo en tecnologías como los vehículos autónomos, buscando siempre innovar. A pesar de los altibajos y los múltiples problemas que enfrentaron, Uber cambió para siempre la manera en que las personas se transportan y revolucionó la economía compartida. La historia de Uber no es solo la de un éxito empresarial, es la de una empresa que tuvo que resolver un problema tras otro, adaptándose constantemente y superando cada obstáculo. Su camino nos muestra que en el mundo del emprendimiento, resolver un desafío siempre abrirá la puerta a uno nuevo, pero sobre todo es un ejemplo perfecto de que para alcanzar el éxito nunca hay que darse por vencido. Pues bueno, cracks, eso fue todo. Espero que lo disfruten tanto como yo disfruté aprendiendo sobre Travis y Uber. Díganme qué opinan sobre Greyboard, sobre todas estas estrategias que utilizó Travis, y nos vemos en el próximo video. Lo más seguro es que hablaré de Tesla. Chao.